Saludos, apreciados estudiantes. En la clase de hoy veremos un tema muy importante en seguridad industrial llamado factores de riesgo ocupacionales. ¿Alguna vez han pensado en todas las cosas que se encuentran en el ambiente donde vivimos y que pueden causarnos algún tipo de daño? El humo del cigarrillo, los aerosoles, las malas posturas, las caídas, el ruido. Estos son solo algunos ejemplos de esas cosas que pueden afectar nuestra salud. Podemos decir entonces que alrededor nuestro siempre existen riesgos. ¿Pero qué es un riesgo? Riesgo es la posibilidad de que ocurra un accidente o una perturbación funcional a la persona expuesta. Estos riesgos pueden generarse en cualquier ambiente y dependen de la actividad económica que se desarrolle y del tipo de exposición. Esa afectación se puede materializar en la gente, los equipos, los materiales y demás áreas que compongan una empresa. Pero, pero ¿qué pasa cuando el riesgo se convierte en una condición de amenaza real y cotidiana? Esto se constituye en lo que se conoce como factor de riesgo. Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y el control del elemento agresivo. Es decir, los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias del ambiente de trabajo que potencialmente pueden producir daños a la persona o a la empresa. Para el estudio y el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, existen varias clasificaciones de los factores de riesgo. La siguiente es una clasificación de los factores de riesgo según los efectos para la salud de los trabajadores. En la gráfica que se muestra se identifican 6 grupos de factores, los cuales se explican a continuación. El primer grupo de factores se conoce como los de riesgo del ambiente de trabajo y de microclima laboral. Estas condiciones se caracterizan por estar normalmente presentes en todos los ambientes que habitamos. Su exceso o defecto puede producir alteraciones en la comodidad, la salud y el rendimiento de las personas, lo cual lo convierte en un factor de riesgo. Algunos ejemplos son temperaturas extremas, niveles de luz inadecuados, aireación natural deficiente, humedad relativa y lluvias, o presiones barométricas anormales. Un segundo grupo lo conforman los factores de riesgo contaminantes del ambiente. Estos se dividen en 3 tipos, de tipo físico, químico y biológico. Los factores de tipo físico son todos los fenómenos de la naturaleza física no mecánicos que se presentan durante el trabajo y que pueden causar enfermedades y lesiones orgánicas a los trabajadores. Ejemplos de este tipo de factores son el ruido, las vibraciones, las radiaciones como los rayos X, ultravioleta o los rayos infrarrojos, entre otros. Los factores de tipo químico son todas las sustancias o materiales que según su estado, su naturaleza o condición físico-química también puede causar enfermedades o lesiones a los trabajadores expuestos a ellos. Entre estos están los productos de aerosoles, los gases, vapores y sólidos. Finalmente, tenemos los factores de tipo biológico, que son los organismos o materiales contaminados que se encuentran en los lugares o áreas de trabajo y que pueden transmitir enfermedades de manera directa o indirecta a los trabajadores expuestos a ellos. Ejemplo de estos son los factores como organismos microscópicos, estilo bacterias, virus o parásitos, o las personas y animales enfermos, basuras, animales venenosos, entre otros. Ahora tenemos el grupo 3, que corresponde a los factores de riesgo productores de insalubridad y ambientes deficientes. Estos factores se caracterizan por ser fuente de molestias o de posibles enfermedades para el trabajador debido al deficiente servicio o a la falta o el estado inadecuado de sanidad locativa. Algunos ejemplos de estos son los desechos y olores desagradables, la acumulación de basuras, los alcantarillados en mal estado, la ropa de trabajo deteriorada, entre otros. En el grupo 4 están los factores de riesgo productores de sobrecarga física. Estos factores causan en el trabajador fatiga muscular y además pueden provocar enfermedades osteomusculares. Estos factores se dividen en 2 tipos, de tipo disergonómico y de tipo psicosocial. Los factores de tipo disergonómico se presentan cuando el lugar de trabajo no cumple con las normas de ergonomía, por ejemplo, trabajar mucho tiempo de pie o sentado o tener mala postura. Por otro lado, los factores de tipo psicosocial son aquellos que se presentan por el tipo de trabajo y producen en el trabajador fatiga muscular, además pueden afectar en sus relaciones sociales y laborales.
Un ejemplo de eso son los ritmos acelerados de trabajo o las largas jornadas de trabajo. El siguiente grupo son los factores de riesgo psicosocial productores de sobrecarga psíquica. Estos factores son generados por la organización del trabajo o aspectos del entorno extralaboral, que pueden producir en los trabajadores tensiones emocionales desagradables y repetitivas. Algunos de estos factores son las tareas monótonas y repetitivas, los turnos nocturnos, la inestabilidad laboral, el exceso de responsabilidad, relaciones interpersonales tensas, entre otros. Por último, está el grupo de los factores de riesgo productores de inseguridad. Estos factores pueden causar accidentes y pérdida de equipos, por el mal estado de funcionamiento de los equipos o la falta de protección en la maquinaria, las instalaciones o en el ambiente en general. Estos factores se dividen en 5 tipos. Primero está el tipo mecánico, en los cuales encontramos los motores sin protección, aparatos operados de manera insegura o sistemas eléctricos en mal estado. En segundo lugar están los de tipo físico-químico, en donde tenemos las sustancias peligrosas productoras de incendios o explosiones. El siguiente factor son las instalaciones y superficies de trabajo en mal estado. Aquí se encuentran los pisos, paredes, techos, escaleras, espacios desorganizados, entre otros. Otro factor son los de tipo de procedimiento peligroso, que se refiere a los trabajos en alturas, trabajos en subsuelo, a los sistemas de protección inadecuados y finalmente están los factores de tipo de orden y aseo deficiente, que se presentan por herramientas en lugares inadecuados, espacios desorganizados, almacenamiento inadecuado, objetos fuera del sitio de trabajo, etc. Ahora que conocen cuáles elementos del entorno laboral pueden llegar a afectarlos y a desequilibrar su salud, es importante llegar a la prevención, para que las consecuencias y las exposiciones a ciertos factores de riesgo no se conviertan en accidentes o enfermedades. A continuación veremos unos videos que ayudarán a profundizar un poco más el tema de riesgos laborales.